Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una nueva lectura. Si os acordáis, en la lectura anterior habíamos empezado a ver el uso de los casos, un poquito. Decíamos que los casos indicaban funciones sintácticas, el nominativo indicaba el sujeto y esa cosa que llamamos atributo, el acusativo nos indicaba el complemento directo, el dativo nos indicaba el complemento indirecto y habíamos visto también el genitivo, que es lo que creaba los complementos del nombre. Esas eran las funciones que habíamos visto. También habíamos visto que estos casos indicaban funciones cuando iban sin preposición. Cuando seguían una preposición, simplemente eran un elemento más de ese complemento circunstancial. Las preposiciones siempre introducen complementos circunstanciales. No hagáis vosotros como otros estudiantes de latín que cuando tienen que analizar ad urbem ponen ad preposición y urbem complemento directo. Sería complemento directo si no tuviera una preposición delante. Pero simplemente la preposición anula el valor del caso. También vimos, hablamos un poco del artículo determinado e indeterminado. Decíamos que hay artículo determinado en nórdico, que no lo hemos visto todavía, lo veremos en breve, y que se podía indicar el artículo indeterminado con la ausencia del determinado. Cuando un sustantivo sale sin artículo determinado, es indeterminado. Si nos sale vikingur, eso es un vikingo o cualquier vikingo. Si quisiéramos decir el vikingo, ya necesitaríamos el artículo determinado. Voy a insistir un poquito más en esto porque aquí sí que tenemos una diferencia entre el castellano y el nórdico. El artículo en castellano determinado tiene varios usos. Aquí los que me interesan son el típico uso de determinar o de indicar un elemento concreto ya conocido o ya mencionado. Si yo digo he comprado un libro, el libro es muy interesante, el libro que he comprado es un objeto concreto. En ese caso, en nórdico se pondría con artículo determinado. Pero en castellano también tenemos este uso genérico del artículo, un uso categórico, para indicar una categoría concreta. Puedo decir, hoy en día el libro es casi un objeto de lujo. Es decir, el libro en el sentido de cualquier elemento que entre dentro de esta categoría del libro. Es decir, en este caso, en castellano puedo decir un libro, hoy en día un libro es un objeto de lujo, cualquier libro es un objeto de lujo. En ese caso, en nórdico no va a haber artículo determinado, se hace con indeterminado. En el plural también, porque yo también puedo decir hoy en día los libros son un objeto de lujo. Pues entonces, en nórdico va a salir como indeterminado. Cualesquiera libros son un objeto de lujo. Los vikingos eran siempre valientes. No va a poner artículo determinado porque son cualesquiera vikingos. Cualesquiera individuos que pertenecen a la categoría concreta de vikingos. Entonces, todo esto nos va a salir muchísimo y lo vamos a indicar al principio poniendo la traducción del artículo entre paréntesis cuando sea genérico. Como veis, he empezado a poner la traducción en el texto porque me parece interesante para vosotros, pues por si las dudas, para que quede la traducción, y por otro lado para no tener que estar yo traduciendo continuamente, para poder centrarme simplemente en el texto en nórdico y que los vídeos sean más cortos, porque la intención de estos vídeos al final son como que acaben siendo como los otros vídeos que tenemos en el canal con textos en griego clásico. Simplemente el texto, la lectura y ya está. Pero bueno, hasta llegar ahí pues hay que explicar algunas cositas. Bien, pues entramos ya en el texto y empezamos con la primera frase, que es Noskir vikingar djarfir og sterkir. Aquí tenemos el primer ejemplo. Los vikingos norteños en general, cualquier individuo que pertenezca a la categoría de vikingo norteño. Por lo tanto, si os fijáis, en el texto nórdico está sin artículo. Vikingos norteños. Es decir, esto también lo tenemos nosotros en castellano. Pues a veces podemos decir, hombres y mujeres deben trabajar juntos. Palabras vacías no me van a convencer. Pero bueno, en castellano se puede hacer en ciertos contextos y con ciertas condiciones. Puedo decir, los franceses y alemanes se parecen mucho, que es lo mismo que decir los franceses y los alemanes se parecen mucho. Pero no puedo decir, ciudades italianas son hermosas. Tendré que decir, las ciudades italianas son hermosas. Bien, lo que nosotros tenemos esta variación aquí en nórdico es como más constante. El artículo determinado solo se usa con algo que ya se conoce, ya mencionado.
las ciudades italianas que he visitado o de las que te he hablado. El amanecer en Santorini es una maravilla. Pues en nórdico sería un amanecer en Santorini es una maravilla. Porque no es el amanecer en el que estuve yo, es todos los días hay un amanecer. Pues entonces, cualquier elemento que pertenezca a la categoría concreta de amaneceres de Santorini, pues es hermoso. Pues aquí tenéis el ejemplo. Noskir Vikingar. Fijaros que concuerdan el adjetivo en género, número y caso, pero el adjetivo tiene el plural, nominativo plural en ir, mientras que viking lo tiene en ar. Entonces, Noskir Vikingar, eru djarfir ok sterkir. Baupn Theira, eru sverd, spjót ok skjoldur. Baupn es neutro, como veis, entonces puede ser sujeto singular o plural. Tenemos que mirar el verbo, hasta que salga el verbo no sabemos. Eru son, bueno, pues las armas. Theira quiere decir de ellos, es el pronombre de tercera persona masculino, adjetivo plural. Las armas de ellos son espada, lanza y escudo, todo está en nominativo, porque sale el verbo ser. Podéis traducir, por supuesto, las armas, sus armas son la espada, la lanza y el escudo, pero eso es usar el artículo por vicio. En nórdico veis que se pone armas de ellos son espada, lanza y escudo. Salir quonungs. Atención a estas. Si habéis visto los vídeos de la pronunciación, la O breve tónica no se dice konung, sino quonung. Salir quonung también es genérico. Cualquier salón de cualquier rey. Salir quonung eru stourir. Bord ok vekir. Mesa y bancos. Eru husbunadur. Son mobiliario. Son el mobiliario. En es un nexo que a veces significa y, otras pero, un cierto contraste, pero bueno, es simplemente introduce un elemento nuevo y ya está, no hay que darle más vuelta. En Langeldar Brenazar. Eldar es el plural de Eldur, fuego. Langeldur será un fuego alto, un fuego largo, un fuego grande. Estos palacios eran, ya sabemos, una sala enorme con unos bancos a los costados y un fuego en el centro. Brenna, vemos abajo que es un verbo del tipo 3, es un verbo fuerte. Por lo tanto, el presente no va a tener vocales de unión. Estos verbos nunca tienen vocales de unión. Será bren, yo, ek bren, tú, brennur y han, el, brennur. Luego ya el plural es igual. Es brennum, brennit, brenna. Jarlar quonungs eru margir, enrikir hersar, ok freyir vikingar, eru gestir hans, ok foira honum, goudar jafar. Bien, no tenéis nada nuevo, simplemente tenéis adjetivos que están en plural, nominativo plural, concordando con sustantivos en nominativo plural. Hans y honum, no lo hemos visto todavía, es el pronombre de tercera persona masculino. Los invitados de él, es decir, quonungs. Por no volver a poner quonungs, ponen de él. Está en genitivo. Y honum es el dativo. ¿Os acordáis que en los masculinos los adjetivos hacían el dativo singular y el plural igual en onum? Bueno, está, y traen a él, sería. Y Jafar es un femenino, que acabamos de verlos en el vídeo anterior. Está en acusativo. Goudar Jafar podría estar en nominativo. Goudar Jafar. Pero, bueno, como ya hay un sujeto, que son los huéspedes, pues es lo que es traído, además, pues está en acusativo. Matur Theira, ostur, ok broid, fuglar, ok fiskar. Theira es lo único que nuevo, significa de ellos, es el pronombre también de tercera persona, no lo hemos visto. Comida de ellos, o la comida de ellos, o su comida. Lo demás son nominativos, ostur y broid en singular, y fuglar y fiskar en plural. Miodur ok adrar veigar, eru drikkir Theira. Miodur la hidromiel es un tipo de bebida alcohólica fermentada que tenían, y Miodur se declina como skjoldur. No tiene plural, pero es de ese tipo.
Adrar no lo voy a explicar, significa otras, está en plural, nominativo plural femenino. Veig es femenino, aunque lo podemos traducir brebaje o bebida, como queráis. Entonces, hidromiel y otras bebidas, es el nominativo, es el sujeto. Es un sujeto doble, pero es sujeto. Eru, drikkir, zeira. Son las bebidas, también nominativo plural, de ellos. Morg skald, quoma til konungs, og queda haugt, og vel. Morg skald, esto es curioso porque los escaldos eran los poetas, eran personas, pero es una palabra neutra, está en plural. Acordaros que el adjetivo neutro en plural se ponía el tema tal cual, marg, pero con umlaut. Es la diferencia. El nominativo singular era mart y el plural morg, con umlaut. Entonces aquí nos está diciendo muchos poetas, muchos escaldos, vienen til, es una preposición, no me acuerdo si ha salido, a o hasta, y va con genitivo. Til konungs. El konungs está en genitivo. Queda es un verbo normal, hablar o cantar, recitar. Haut y vel son adverbios. Konungur thakkar þeim quaidi þeira og allir drekka og eru gladir. Thakkar, no le he puesto el verbo, pero se ve que es un verbo con que tiene una vocal de unión a, porque pone thakkar. Entonces, ek thakka, zu thakkar, konungur thakkar. Agradece. Þeim es el dativo plural del pronombre tercera persona masculino. Tampoco lo hemos visto de momento, lo veremos en breve. Entonces agradece a ellos, y quaidi es un neutro, como veis en el cuadro, y los neutros, casi todos los neutros, tenían el nominativo y el singular y el plural el mismo, a no ser que tuvieran una A en el tema, entonces sí había un laut. Pero aquí pues no hay, entonces quaidi puede ser poema o poemas. En este caso es, he dicho nominativo, es el acusativo, konungur thakkar þeim quaidi. Puede ser nominativo o acusativo, pero es el acusativo por sentido común, es lo que es agradecido a los poetas. Entonces él les agradece los poemas de ellos. Ok atlir está en nominativo plural masculino, todos. Drekka, beben, plural. Y son felices. Gladir también está en nominativo. Pues bien, eso es todo el texto. Ahora vamos a leerlo entero, a ver si lo entendéis. Norske vikingar eru djarfir og sterkir. Vápna þeirra eru sverd, spjót og skjöldur. Salir konungs eru stórir. Bord of bekkir eru húsbúnaður. En langeldar brenna þar. Jarlar konungs eru margir, en ríkir hersar og frægir vikingar eru gestir hans og fóira honum góðar gjafar. Matur þeirra ostur og brauð, fuglar og fiskar. Mjóður og aðrar veigar eru drykkir þeirra. Morg skáld koma til konungs og kveða hátt og vel. Konungur þakkar þeim kvæði þeirra og allir drekka og eru gladir. Muy bien, pues hasta otra, chao.